El Lutzow fue un crucero pesado de la Alemania nazi, la Kriegsmarine, el quinto y último miembro del Admiral Hiper clase, pero nunca se completó. El barco fue puesto en quilla en agosto de 1937 y botado en julio de 1939, después de lo cual la Unión Soviética solicitó la compra del barco. La Kriegsmarine acordó la venta en febrero de 1940 y la transferencia se completó el 15 de abril. El buque aún estaba incompleto cuando se vendió a la Unión Soviética, con solo la mitad de su batería principal de 8 cañones de 20,3 centímetros instalados y faltaba gran parte de la superestructura. Renombrado Petropavlovsk en septiembre de 1940, el trabajo en el barco se retrasó por la escasa cooperación germano-soviética en el entrenamiento de la tripulación y el suministro de literatura técnica para permitir la terminación del barco, que se estaba llevando a cabo en los astilleros de Leningrado. Aún sin terminar cuando Alemania invadió la Unión Soviética en junio de 1941, el barco participó brevemente en la defensa de Leningrado, proporcionando apoyo de artillería a los defensores soviéticos. Fue gravemente dañada por la artillería alemana en septiembre de 1941, hundida en abril de 1942 y levantada en septiembre de 1942. Después de que se efectuaron las reparaciones, el barco pasó a llamarse Tallin y se usó en la contraofensiva soviética que relevó a Leningrado en 1944. Después del final de la guerra, el barco se usó como plataforma de entrenamiento estacionaria y como cuartel flotante antes de ser desguazado en algún momento entre 1953 y 1960. La clase de cruceros pesados Admiral Hiper se ordenó en el contexto del rearme naval alemán después de que el partido nazi llegó al poder en 1933 y repudió las cláusulas de desarme del Tratado de Versalles. En 1935 Alemania firmó el Acuerdo Naval Anglo-Alemán con Gran Bretaña, que proporcionó una base legal para el rearme naval alemán. El tratado especificaba que Alemania podría construir 5 cruceros del tratado de 10.000 toneladas. Los Admiral Hiper estaban nominalmente dentro del límite de 10.000 toneladas, aunque excedieron significativamente la cifra. El Lutzow fue de 210 metros de largo total y tenía una manga de 21,8 metros y un máximo proyecto de 7,9 metros. El barco tenía un desplazamiento de diseño de 17.600 toneladas y un desplazamiento a plena carga de 20.100 toneladas largas. El Lutzow funcionaba con 3 conjuntos de turbinas de vapor con engranajes que se abastecían de vapor mediante 12 calderas de aceite de ultra alta presión. La velocidad máxima del barco era de 59 km por hora, con 132.000 caballos de fuerza en el eje, 98.000 kilowatts. Según lo diseñado, su complemento estándar consistía en 42 oficiales y 1.340 marineros. El armamento principal del Lutzow era de 8 cañones SKL-60 de 20,3 centímetros montado en 4 torretas dobles, colocado en superfir impares de proa y popa. Su batería antiaérea debía consistir en 12 cañones L-65 de 10,5 centímetros, 12 cañones de 3,7 centímetros, 8 cañones de 2 centímetros. El barco también habría llevado un par de lanzadores de torpedos triples de 53,3 centímetros al lado de la superestructura trasera. El barco debía estar equipado con 3 hidroaviones Arado AR-196 y una catapulta. El cinturón blindado del Lutzow tenía un grosor de 70 a 80 milímetros. Su cubierta superior tenía un grosor de 12 a 30 milímetros, mientras que la cubierta blindada principal tenía un grosor de 20 a 50 milímetros. Las torretas de la batería principal tenían caras de 105 milímetros de grosor y lados de 70 milímetros de grosor. El Lutzow fue encargado por la Kriegsmarine del astillero de Schimag en Bremen. El Lutzow fue diseñado originalmente como un crucero ligero versión del Admiral Hiper cruceros pesados, armado con 12-15 centímetros, en lugar de la del Admiral Hiper de 8 de 20,3 centímetros. La Kriegsmarine decidió, sin embargo, completar el barco de manera idéntica al Almirante Hiper el 14 de noviembre de 1936. Su quilla fue colocada el 2 de agosto de 1937, bajo el número de construcción 941. El barco fue botado el 1 de julio de 1939, pero no se completó. El 4 de abril de 1942, el primer Fliegerkorps lanzó un gran ataque contra las fuerzas navales soviéticas en Leningrado. 62 Ju-87, 33 Ju-88 y 37 G-111 atacaron los barcos en el puerto. El Petropavlovsk fue alcanzado una vez, acreditado por Hans Ulrich Rudel, sufrió graves daños y se hundió. La Armada Soviética levantó el barco el 17 de septiembre de 1942 y lo remolcó hasta el Neva, donde fue reparado. En Tallin fue renombrado en 1943, el barco volvió al servicio para apoyar la contraofensiva soviética para aliviar el asedio de Leningrado en 1944. El barco nunca se completó y se usó como buque escuela estacionario después del final de la guerra.
Más tarde fue utilizada como cuartel flotante en el Neva y renombrada como Dnieper en 1953. La fecha de su disposición es incierta. Erich Groner informa que el barco sobrevivió hasta ser desguazado en 1960, mientras que Alte World Fighting Ships de Conway afirma que el barco fue desguazado entre 1958 y 1959. Tobias Philbin informó que el barco se rompió en 1953. Las características principales son: desplazamiento, 17.600 toneladas estándar, 20.100 toneladas a carga completa. Largo, 210 metros en total. Manga, 21,8 metros. Calado a carga completa, 7,9 metros. Propulsión, 3 turbinas de vapor Blohm y Voss, 3 hélices de 3 palas, 100.000 caballos de fuerza, 75 megawatts. Velocidad, 59 km por hora. Tripulación, 42 oficiales y 1.340 marineros. Armamento, 8 cañones de 20,3 centímetros, 12 cañones SKC-33 de 10,5 centímetros, 12 cañones SKC-30 de 3,7 centímetros, 8 cañones de 30 de 2 centímetros, 6 tubos lanzatorpedos de 53,3 centímetros. Blindaje, correa de 70 a 80 milímetros, cubierta de blindaje de 20 a 50 milímetros, caras de la torreta de 105 milímetros. Aviones transportados, 3 aviones. Instalaciones de aviación, una catapulta.